Bueno, buenos días jóvenes, bienvenidos a esta nueva semana en la cual comenzamos con la clase de mantenimiento. Antes de comenzar la clase vamos a definir la lista la lista oficial que nos mandan de parte de dirección y vamos a establecer pues los parámetros ya para definir quiénes están aquí. En el caso, vamos a empezar con la clase de mantenimiento, que es la que tenemos. Ok, solamente vamos a corroborar los nombres, por favor. Lucía Isabel López Sierra. Presente. Ruth Esther González Flores. Presente. Susan Stephanie Canales Berríos. Presente. Ok, el compañero Brian no lo veo, el compañero José no lo veo. Roger Noé Reyes Bonilla. Presente. Y el compañero Jens no lo veo. Ok, vemos que estamos bien con la parte de la lista. Y vamos a comenzar pues con prácticamente creo que es el último tema que miraríamos para este parcial en la clase de mantenimiento, dado que la próxima semana creo que vamos a la parte de receso y la siguiente sí iríamos a exámenes, si más no estoy equivocado. Entonces vamos a establecer siempre igual las partes de la computadora, pero viéndolas de modo más específico. Antes de eso, vamos a establecer la parte del classroom, de la clase de mantenimiento. En las asignaciones establecíamos siempre para llevar la secuencia de los temas que estamos viendo. En primer lugar, definimos cuáles eran los tipos de mantenimiento que podríamos tener en una computadora. Y posteriormente comenzamos con la parte de los dispositivos. En primer lugar, establecíamos la parte de los conectores con respecto a la tarjeta madre, ¿verdad? Veíamos todos los tipos de conectores que hay y qué conecta cada uno de ellos. Posteriormente, definíamos la parte de los tipos de procesadores. Ya establecíamos algunas características base y realizamos lo que era una exposición de cada uno de ellos. En esta ocasión, bueno, y aquí ya está en la parte de los resúmenes. Bueno, aquí veo que todos lo entregaron. Y la parte de las características con respecto a cada uno de los procesadores, igual ya la entregamos también. Entonces vamos a establecer este siguiente trabajo que es la parte de la memoria RAM. En primer lugar, vamos a ver esta presentación y posteriormente vamos a realizar el trabajo correspondiente pues a este tema. Solo vamos a esperar. Por mientras, pues, bueno, ya lo tenemos. Ok, me confirman cuando ya lo vean en pantalla, por favor. Ya. Ok. Ya. Muchas gracias. Vamos a, perdón, creo que no sé si empezamos a grabar, no recuerdo. Sí, correcto. Disculpen que no sé. Don Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido. Ok, vamos a comenzar con lo referente a la parte de las memorias RAM. En primer lugar, vamos a hacer una definición de lo que es. Si nos colabora Susan, por favor. Si nos lee esa, Susan. Aproveche la
¿Qué es una memoria RAM? Es una memoria de trabajo para el sistema operativo. Los programas y la mayoría del software es allí donde se cargan todas las instrucciones que ejecutan el procesador y otras unidades de cómputo. Se denominan de acceso aleatorio porque no es necesario seguir un orden para acceder a la información de la manera más rápida posible. Ok, si nos recordamos en la parte de lo que hemos visto en la clase de informática, de ciertas cosas que vimos con la parte del procesador también, vemos que la memoria RAM, que recordemos, la RAM viene por el anagrama de las letras en inglés, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, como lo definía Susan en la presentación. Esta parte, recordemos nuevamente que trabaja directamente con el procesador. El procesador, recordemos que ejecuta las instrucciones de la computadora y las envía a la RAM para que ésta pueda definirlas o realizarlas con el resto de los dispositivos conectados en la tarjeta madre. Si bien es cierto, aquí o lo que hemos visto en programación, cada una de las instrucciones se van ejecutando de forma en la que se van definiendo, pero en la memoria de acceso aleatorio, por eso es que se llama así, porque las instrucciones van siendo ejecutadas sin importar el orden en el que éstas vayan. Por ejemplo, nosotros podemos venir y abrir 5 programas al mismo tiempo. Podemos abrir un procesador de texto, podemos abrir un navegador, podemos abrir un reproductor de música, podemos abrir la parte de la pantalla, por ejemplo, lo que se muestra en la pantalla, y podemos establecer ciertas funciones de sistema. Entonces, en la parte de la ejecución de estas instrucciones van siendo realizadas en la función en la que el usuario así lo determine. Por ejemplo, yo puedo abrir un navegador y posteriormente un reproductor de música, pero el reproductor de música se va a ir ejecutando de forma continua, mientras que el procesador yo lo puedo pausar, ¿verdad? Entonces, en esa parte vemos que la instrucción se va dando de forma aleatoria para establecer cada uno de los procesos que necesita la computadora ejecutar. Si nos colabora Lucía, porfa. Las memorias RAM se dividen en dos. Memoria RAM estática, que es la que mantiene su contenido inalterado mientras que el ordenador está encendido. Memoria RAM dinámica. La lectura es destructiva, es decir, que la información se pierde al leerla. Para evitarlo, hay que restaurar la información contenida en sus celdas. Esta operación se denomina refresco. Ok, si nos fijamos, tenemos dos tipos de memoria RAM. La primera es la estática y luego la dinámica. Si bien es cierto, cada una de las memorias son acceso aleatorio, o sea que podemos entrar en función de lo que el usuario y la computadora necesite, hay ciertos datos que van a tener que estar ahí fijos dentro de lo que es la memoria y hay otros datos que van a estar más que todo de forma inalterada o de forma, como lo dice ahí, estática, ¿verdad? Esta parte de la información es la que nosotros tenemos con respecto a la parte del sistema y otra con respecto a la parte de los programas que se van ejecutando. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos un sistema, el sistema tiene que estar netamente establecido para que pueda llegar a funcionar de forma correcta durante todo el tiempo en el que nosotros tenemos encendida la computadora. Pero también tenemos información que netamente utilizamos cuando estamos ejecutando solamente un programa en específico. Entonces, esas dos informaciones, la que necesitamos tener de forma continua mientras la computadora está encendida con respecto a la información de sistema, es la que se aloja en la memoria RAM estática. Y así como cuando nosotros reproducimos una canción, por ejemplo, es la que se establece en la memoria RAM dinámica. O sea, una vez que nosotros
dejamos de tener la canción, dejamos de reproducir, cerramos la aplicación, por ejemplo, es aquella que se quita de la memoria para que podamos utilizarla en otros programas. Ok, si nos ayuda Alfonso. Tipos de memoria RAM es RAM, DDR, DDR2, DDR3, son DIMM. Ok, si miramos, aquí tenemos varios tipos de memoria RAM. Si miramos un poquito más a detalle, ¿verdad? Aparte de ver los diferentes tipos de tamaños, por ejemplo, o los diferentes tipos de forma, podemos establecer pues algunos parámetros que nos van a poder ayudar a establecer cada una de estas memorias. Si nos fijamos, una de las partes que nosotros más podemos identificar y que tenemos que saber establecer con respecto a las memorias es la parte de las ranuritas que se miran en la parte de abajo. Si nos fijamos, la primera, la que dice SRAM, tiene dos aspectos como ranuritas en la parte de abajo. De ahí, todas las demás tienen una ranurita, pero cada una de ellas va identificándose de forma distinta, ¿verdad? Algunas están más al principio, otras están más al final, y eso hace que la memoria pues pueda trabajar de diferentes tipos de maneras. Ok, ¿para qué nos sirve la memoria RAM? Si nos colabora Ruth, por favor. La memoria RAM sirve como espacio de trabajo que almacena datos momentáneamente, es decir, todo lo que se trabaje en el computador hasta que no se guarde en el disco duro está almacenado en la memoria RAM, pero una vez el computador no tenga energía, la haya en la memoria RAM se eliminará. Ok, si ustedes recuerdan, hay veces que nosotros estamos utilizando algún programa, por ejemplo, estamos haciendo un documento y de la nada el programa empieza a fallar y se nos cierra el documento con las cosas que hemos hecho. Cuando nosotros volvemos a abrir el documento, nos fijamos que hay un apartado en el que nos dice que hay archivos sin guardar, por ejemplo. Entonces, esos archivos son archivos que se guardan en la memoria temporal, y la memoria temporal lo que es la RAM, por ejemplo. O cuando nosotros estamos trabajando, como ya lo dijimos, en el navegador, que abrimos el navegador por primera vez, tarda un poquito, pero si lo cerramos y lo volvemos a abrir, por ejemplo, ya nos va a trabajar de forma un poquito más rápida, inclusive los programas también. ¿Es por qué? Porque se almacena en esta memoria. Si bien es cierto, esta memoria no es de mucho consumo o no es de mucha capacidad, por así decirlo, ¿verdad? Nos permite poder trabajar en los programas que estamos utilizando con mayor frecuencia. Ok, vamos a ver. Ok. Si nos fijamos, ahí hay un pequeño como diagramita que nos permite poder establecer cómo funciona la memoria con respecto a los diferentes tipos de dispositivos. Por ejemplo, hay un dispositivo de almacenamiento que son los discos, hay dispositivos de entrada como el teclado, dispositivos de salida como el monitor y la parte del microprocesador. Por ejemplo, si aquí nos fijamos en la parte que va de un lado a otro, vemos que está la parte del dispositivo de almacenamiento y el procesador, ¿verdad? O sea que el procesador se comunica con la memoria y la memoria a su vez se comunica con el procesador. Del mismo modo funciona la parte del disco. El disco, por ejemplo, se comunica con la memoria y la memoria se comunica con el disco. Ahora, la parte de los dispositivos de entrada y salida se comunican en una sola vía. Por ejemplo, los dispositivos de entrada se comunican con la parte de la memoria y la memoria se comunica con la parte de los dispositivos de salida, ¿verdad?
de los dispositivos de salida no puede comunicarse con la memoria, por ejemplo, porque para eso son, para poder sacar información. Y la memoria no se puede comunicar con el dispositivo de entrada porque el dispositivo de entrada es el que genera la información que se necesita. Por ejemplo, el teclado corresponde a la letra S, por ejemplo, la memoria la lee, el procesador detecta qué tipo de dispositivo o qué instrucción se está generando, manda la instrucción a la memoria y la memoria la ejecuta mediante el monitor, por ejemplo, ¿verdad? Dar un sencillo ejemplo de cómo puede funcionar una memoria en lo que es la parte del dispositivo. Ok, por ejemplo, en algo así, por así decirlo, la parte de historia de las memorias, viene dando en función de la primera computadora también, ¿verdad? Que se da en el año de 1949. Recordemos que las computadoras venían siendo en aquellas maquinotas grandísimas que mirábamos en la clase de informática, ¿verdad? Si se recuerdan, teníamos computadoras del tamaño de todo un cuarto y la memoria RAM venía definiéndose en función de eso, ¿verdad? De un pequeño chip que nos permitía, por ejemplo, el hecho de almacenar cierta información para poder ser procesada y para poder generar las instrucciones que se tenían en la computadora. Si nos miramos esta otra memoria, ¿verdad? Ya con un poquito más de avance en lo que es la computadora, vemos que es como una tipo de tarjeta que tiene muchos chips integrados, ¿verdad? Si nos fijamos, cada uno de estos, como por así decirlo, microprocesadores, los vamos a tener en función de las ranuritas que miramos en la parte de abajo. Y estas ranuritas van a cumplir la misma función, ¿verdad? Pero si miramos, esta es una tarjeta pues bastante grande que se daba en las primeras computadoras. Ok, vemos que en función, si miramos la tarjeta anterior, que es un gran circuito con un montón de chips integrados, en la segunda versión, ¿verdad? Siempre igual en los años 70, vemos que cambia a aspectos más pequeños y que los chips van más incorporados en lo que es la tarjeta, ¿verdad? Si nos fijamos en la parte de lo que tenemos en la imagen, vemos que todos los procesadores que estaban con respecto a la tarjeta ahora están incorporados en la placa y solo hay unos cuantos dispositivos pequeños que se van a conectar de lo que son estos como orificios que tenemos ahí para poder conectarla. Si nos fijamos, ya las memorias más actuales vienen siendo en función de un mejor diseño, por así decirlo, un diseño más eficiente y la tecnología de microprocesamiento más avanzada. Por ejemplo, vemos que ya la parte de los chips va un poco más protegida y la parte de las memorias va siendo establecida en función de placas de silicio que están con más tipos de frecuencia con respecto a las capacidades de procesamiento que se van dando. Ahora bien, ¿cuáles son las características de una memoria? Si nos colabora Susan, por favor. Profe, dejo de compartir pantalla. No les creo. Permítanme. No sé qué pasó entonces. No, profe, no. Ay, Susan. Qué barbaridad, Susan. Vaya, dele. Las características son volátiles, trabajan con voltaje. Es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. Es el área de trabajo para la mayor parte del software de un computador.
Son memorias de acceso aleatorio, no son medios de almacenamiento. Las memorias RAM le dan velocidad a un computador para ejecutar programas más rápidamente. Ok, si nos fijamos en esta parte, nos dan ciertas características que van a depender del tipo de la capacidad de la memoria, ¿verdad? En primer lugar, trabajan con voltaje, o sea que la computadora necesita tener energía para poder trabajar. Si nosotros recordamos en la parte de los componentes de una tarjeta, vemos que hay una pequeña batería, ¿verdad? Esa batería sirve para poder darle la energía necesaria a la memoria RAM para poder ejecutar ciertos tipos de funciones, como la parte de la hora, de la parte de las configuraciones básicas. Igual para la parte de la BIOS nos sirve ese pequeño voltaje que, si bien es cierto, es pequeñito, pero nos sirve para que la computadora pueda funcionar. Y es por eso que cuando la computadora, la memoria no sirve y esta queda sin energía, perdemos toda la información que tenemos y se vuelve a reiniciar. Otra parte de lo que tenemos en esta parte de esta presentación es que la memoria desde el procesador recibe las instrucciones y las guarda y guarda los resultados básicamente, ¿verdad? La número 3 nos dice, es el área de trabajo para la mayor parte de software de una computadora. Es por la parte de las instrucciones. Recordemos que prácticamente todos los programas van a trabajar en función de la memoria y el procesador, ¿verdad? Lo que ya habíamos dicho en la número 4, que son memorias de acceso aleatorio. Y en la número 5, que es muy importante, no son memorias de almacenamiento. Son, o mejor dicho, no son dispositivos de almacenamiento, son dispositivos de proceso, porque ayudan a ejecutar las instrucciones. Y al definir como dispositivos de proceso, no funcionan para almacenar ningún tipo de datos, ¿verdad? Sino que simplemente funcionan para poder ejecutar diferentes tipos de instrucciones. Si bien es cierto, las memorias RAM tienen diferentes capacidades, estas son básicamente para generar instrucciones, no almacenar datos. Ok, ahí tenemos algunas partes de lo que es cualquier memoria RAM. En primer lugar, tenemos los chips de almacenamiento, ¿verdad? O de memoria, que son esas pequeñas ranuritas que nosotros miramos frecuentes en las memorias. También tenemos la parte de los módulos de memoria RAM, que son aquellos que conectan esos chips con los pines de conexión. Si miramos, esos pines de conexión son varios, ¿verdad? Son montones, por así decirlo. Y esos son los que conectan con las instrucciones del ordenador, ¿verdad? Y en esta parte, ¿cuáles son los posibles daños que puede tener una memoria de acceso aleatorio? Si nos ayuda Roger. Daño en los chips. Se genera al tocar los contactos o las muescas laterales. Daños en general. Se generan al forzarla cuando se han insertado en los slots de DIMM. Por ejemplo, en primera, cuando nosotros hacemos prácticas de laboratorio, por ejemplo, de ensamble de equipo o que estamos realizando cualquier tipo de tarea de mantenimiento, es muy frecuente que nosotros tengamos que desconectar algunos dispositivos y uno de ellos son las memorias. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones o parte del trabajo de un mantenimiento preventivo es poder realizar la limpieza de un equipo de forma física, por ejemplo, ¿verdad? Y esto nos ayuda pues a que el funcionamiento de la computadora pueda tener una vida útil mucho mayor. Ahora bien, hay ocasiones, no sé si ustedes se han fijado, que hay veces que nosotros tocamos una parte de un metal y nos agarra como un toque eléctrico, ¿verdad? De la nada. Por ejemplo, tocamos un poste y nos agarra una pequeña descarga eléctrica chiquitita, por ejemplo, que nos da como un toquecito.
Bueno, eso es porque nuestro cuerpo también almacena corriente, ¿verdad? De diferentes maneras. Y en ocasiones surgen esos toquecitos eléctricos. Hay veces que nosotros tocamos la memoria y se puede dar esa descarga estática que nosotros tenemos. Con esa descarga, con ese pequeño corrientazo que tira en nuestro cuerpo y que se va a la memoria, eso puede quemarla. Y una vez quemada ya no sirve, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los pequeños daños que se pueden dar. Otra cosa es que nosotros al momento de incorporar la memoria o de sacarla inclusive, nosotros podemos hacer un mal procedimiento y podemos llegar a quebrar la placa, rajarla, por ejemplo, por un exceso de fuerza. Entonces, eso nos permite el poder destruir una memoria también, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos una parte de lo que es una adecuada inserción de la memoria, básicamente en una computadora de escritorio, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos, en primer lugar, nosotros tenemos que ver la parte de las disecciones que tiene la memoria en la parte de abajo. Si ustedes se fijan, aquí hay un como huequito, ¿verdad? En la parte de los pines, el cual debe de coincidir. En algunas ocasiones, nosotros podemos incorporar de manera incorrecta esta parte de los pines y querer darle presión para que pueda entrar. Y es ahí donde nosotros tenemos la parte de quebrar la placa, por ejemplo, ¿verdad? Una vez que nosotros identificamos los pines, hacemos una pequeña presión para abajo y generalmente la parte de los pincitos que ustedes miran o las plaquitas que miran en la parte lateral, estas hacen como una ajuste de seguridad, ¿verdad? Lo que hace que se incorpore la memoria. Entonces, en esa parte solo se ejecuta con una presión, con una pequeña presión para abajo, ¿verdad? Y ya está instalada la parte de la placa. Ahora bien, con respecto a los precios, si nos colabora Brian. Ok, hablemos de precios y marcas en el mercado. Las marcas más reconocidas son Kingston, Conseil, Markin, Vixion y Samsung, pero también existen otras no muy conocidas como Geomoda, Creton, Elixir, NEC, Falo, Vedata y Trend. Los precios dependen de la marca y la capacidad, medida en bytes, kilobytes, megabytes y gigabytes de datos que pueden almacenar. Ok, ya algunas memorias, por ejemplo, ya no encontramos memorias de baja capacidad. Ya, por ejemplo, una memoria de 512 megas ya es una memoria que solamente en computadoras pues viejitas vamos a encontrar. Ya en los nuevos computadores las capacidades de la memoria van que desde tal vez 1 giga por mínimo, ¿verdad? 1 giga, 2 gigas. Y estas van siendo definidas en función de cada una de sus capacidades, ¿verdad? Igual, como dice ahí, hay diferentes tipos de marcas de memoria, ¿verdad? Las Kingston son las más conocidas, las más reconocidas también, ¿verdad? Pero igual nosotros podemos encontrar diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, esa Buffalo que dice ahí, son muy buenas también, ¿verdad? Pero, como lo dice la presentación, son de menor reconocimiento, ¿verdad? Igual hay las memorias, recordemos que van en diferentes capacidades y van en función de diferentes tipos de medida, ¿verdad? Tenemos de 1 giga, 2 gigas, de 4 gigas, de 8 gigas, 16 hasta 32, creo que hay capacidad de memoria RAM de 32 gigas. Eso estamos hablando, jóvenes, de una memoria, ¿verdad? Solamente de una. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar computadoras
con 6 gigas de RAM, por ejemplo, con 3 gigas de RAM, pero no son computadoras que solamente tienen un slot de memoria utilizado, sino que tienen 2. En ejemplo, si nosotros encontramos una memoria de 3 gigas, una computadora, perdón, de 3 gigas de memoria, es muy probable que tengamos un slot de 2 y un slot de 1, ¿verdad? O así en función de los diferentes tipos de capacidades. Pero en capacidad de una sola, tenemos de 1 giga, de 2, de 4, de 8, de 16 y de hasta 32. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí tenemos una pequeña tablita, ¿verdad? Bueno, aquí dice de 3 gigas. Yo la verdad nunca he visto una memoria de 3 gigas, pero bueno, ahí si aparece ahí, me imagino que han de existir. Por ejemplo, ahí hay un rango de precios, por ejemplo, bueno, en dólares más que todo, ¿verdad? Que van, una memoria de 1 giga le vale $46, que más o menos si lo trasladamos a lempiras, son más o menos unos 1,200 lempiras, ¿verdad? Y van de diferentes tipos de capacidades, ¿verdad? Ok. Para la medida de un computador, si nos ayuda Alfonso. ¿Cuánta capacidad de memoria RAM debe tener en mi computador? Para computadores pequeños se recomienda agregar 16 MB a 32 MB de RAM, procesadores de texto no muy sofisticados y cuentas de correos electrónicos. En computadoras más avanzadas se incluye 32 MB a 48 MB de RAM, procesadores de texto como Word, programas de planillas de cálculos como Excel, pequeños programas de gráficos, se puede agregar email, fax, pero es aconsejable tener solo 2 aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Continuemos, Alfonso. En computadores para estudiantes y administradores intensivos se sugiere 48 MB a 64 MB de RAM, procesadores de texto, programas para gráficos empresariales y de planillas de cálculo, email y fax. Asimismo, trabajar con 3 o más aplicaciones abiertas simultáneamente no es un problema para esos parámetros. En computadoras para ejecutivos y administradores es conveniente agregar 64 MB a 96 MB de RAM. Así se podrá trabajar con procesadores de textos, planillas de cálculo, software de presentación, software de ilustración, editores de fotografía, Photoshop y usar el navegador para la web, email y fax. Ok, continuemos, Brian, por favor. En computadoras de profesionales es conveniente agregar de 96 MB a 128 MB o hasta 255 MB de RAM para disponer sin inconvenientes de procesadores de texto, editores de fotografía, programas de diseño, Corel, text. Ese ya lo había leído, Alfonso. No, no lo había leído. Continúe. De fotografía, programas de diseño, Corel Draw, Pegamaker, AutoCAD y software de multimedia y software para la industria. En operadores de diseño gráfico desde 2 GB de RAM, ya que se debe trabajar con software que manejen gran cantidad de datos para el diseño en tercera dimensión y el modelo de figuras en imágenes. Si trabaja intensamente con imágenes digitales o usa 5 aplicaciones simultáneas, es recomendable que su computador esté equipado con 768 MB o 1 GB de memoria RAM. Por ejemplo, si miramos que el uso de la memoria RAM va dependiendo de, o mejor dicho, la capacidad de memoria RAM va dependiendo del tipo de actividades que nosotros hagamos.
Por ejemplo, si nosotros tenemos una computadora gamer, por así decirlo, ¿verdad? Con altas capacidades de memoria y demás, pero solamente la utilizamos para hacer cartitas, para hacer informes, por ejemplo, entonces estamos desperdiciando toda la capacidad de la memoria. Entonces, va a ir dependiendo del tipo de programas y de tipo de actividades que nosotros hagamos. Por ejemplo, aquí podemos encontrar una tabla en la cual establecemos diferentes tipos de capacidades para diferentes tipos de sistemas operativos. Si nos vamos a, bueno, vamos a avanzar a esta parte, a la segunda línea de Windows Vista y Windows 7. Si nos fijamos, para las diferentes versiones de los sistemas operativos, vamos a tener diferentes tipos de capacidades de memoria RAM, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo creo que, bueno, hubo una confusión ahí con respecto a las capacidades de algunos tipos de memoria. Por ejemplo, ahí dice el 128 gigabytes. No, estamos demasiado exagerados, ¿verdad? Pero podemos encontrar en la parte del Windows 7 de 32 bits, podemos definir que necesitamos una capacidad de memoria eficiente de 4 gigas, ¿verdad? Con 4 gigas podemos trabajar de manera correcta. Ok, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la memoria RAM? Esto lo vamos a encontrar dependiendo del tipo de memoria. Si nos ayuda Lucía, por favor. Las ventajas, la velocidad de acceso es alta para retener los datos, solo necesita estar energizada y son más fáciles de diseñar. La de RAM, mayor densidad, menor costo por bit y menor consumo de potencia. Ok, estas son las ventajas con respecto a este tipo de memoria RAM, ¿verdad? Recordemos que tenemos varios tipos. Y las desventajas siempre, Lucía, por favor. Esa RAM, menor capacidad debido a que cada celda de almacenamiento requiere más transitores, mayor costo por bit y mayor consumo de potencia. De RAM, la velocidad de acceso es baja, necesita recargar de la información almacenada para retenerla y diseño complejo. Ok, bueno, esto es con respecto a estas memorias. En esta parte, bueno, vamos a ver si se mira este videíto. Solo permitan, ¿lo escuchan? ¿Lo escucharon ustedes? No. No, permítanme, pero vamos a oír. Podemos ver el conteo de la cantidad de ¿Y ahí escucharon? Ahora sí. Okay. memoria RAM instalada. Esto resulta útil para conocer el estado de la memoria RAM. Si recién terminamos de instalar la memoria RAM y la computadora no la reconoce en su totalidad, extraemos la memoria RAM. Tomamos una goma de borrar lápiz y limpiamos cada uno de los contactos de la memoria. Una vez realizado esto, instalamos nuevamente la memoria en el zócalo y procedemos a encender la PC. Si el problema continúa de esta forma, tomamos otra memoria en buenas condiciones y nos aseguramos de que el conteo incluya todo su contenido al arrancar la PC. Ok, si nos fijamos en ese pequeño video, si bien es cierto, es un video de una computadora viejita, por ejemplo, pero la instrucción sirve de la misma manera. Cuando nosotros tenemos una computadora y que tenemos la memoria RAM que no nos reconoce, generalmente siempre la tenemos que limpiar. Y uno de los mejores procesos es mediante un borrador, ¿verdad? Un borrador de lápiz carbón, por ejemplo.
¿verdad? Simplemente le damos unas pasaditas como borrando en la parte de los pines, ¿verdad? Para poder limpiarlos. Igual hay otros elementos comerciales que podemos llegar a utilizar para poder limpiar la parte de los contactos. Uno de ellos es un spray limpia contactos, que lo que hace es generar un líquido, ¿verdad? Que quita toda la corrosión de los sistemas electrónicos, ¿verdad? Y eso hace que limpie y seque rapidito y simplemente la volvemos a colocar. Ok. Bueno, esta es la parte pues de contenido con respecto a la memoria RAM. Igual esta presentación se las voy a pasar para que puedan copiar el contenido en su cuaderno. Y vamos a establecer el trabajo para estas horas que vienen. Solo permítanme, vamos a compartirles la parte de del trabajo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan con respecto a las clases, a la presentación. Algo que, alguna duda, inquietud que sea definida por la presentación. No. Solo tenemos que copiarlo, profe. Sí, va a ser como un resumen de lo más importante, ¿verdad? Ok, ahí tienen el material para la clase y vamos a establecer una pequeña tarea también que la vamos a hacer aquí mismo. Va a ser una presentación. Ok, vamos a generar una presentación de las memorias de acceso aleatorio con respecto a las siguientes memorias. Ok, me van a definir lo que son las características de la memoria, las capacidades y la forma en la que se trabaja. O sea, la parte de la tecnología. De cada una de las 4 memorias que definíamos, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la tarea que vamos a tener para estas horas. En primera, tener la parte del contenido de la presentación y establecer una presentación, ¿verdad? De las memorias que estamos hablando acá. La DDR hasta la DDR4. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? La Sí, presentación va a ser en PowerPoint. Sí, en PowerPoint. ¿Alguna pregunta? Recordemos que la presentación solamente la vamos a... Solamente la subimos en la parte del archivo. ¿Ok?
Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Ok, entonces comencemos el trabajo. Y recordemos que este trabajo lo tenemos que presentar antes de recreo, ¿verdad? Y en la parte de esta presentación, me anexan la presentación y el contenido que copiamos en el cuaderno. ¿Ok? Está bien, profe. Bueno, perfecto. Entonces, empecemos a trabajar. Profe, quinto. Dígame, Brian. ¿Qué es la que hay que hacer? Mire que hubo un apagón aquí en Bellavista. Creo que por eso no está Susan tampoco, ni Alfonso. Bueno, en primera, aquí les compartí el acceso a la presentación. Tenemos que copiar el contenido en el cuaderno. Y posteriormente tenemos que desarrollar una exposición de estos de 4 tipos de memoria. ¿Verdad? La presentación la hacemos en diapositivas y como entrega de trabajo vamos a tener lo que copiamos en el cuaderno más la presentación. ¿Lo vamos a copiar todo de la presentación o hasta una página definida? Sí, hasta la parte del video sería lo que Ok, establecíamos. gracias, ¿Verdad? profe. Ok.
¿Cómo vamos, chicos? Profesor, formas de trabajo. O sea, ¿cómo funciona cada una? Pues, o sea, la parte de cómo trabaja la memoria, cuánta capacidad de almacenamiento tiene en función de los programas que se están utilizando, o sea, cómo realiza la, la parte de la ejecución de las instrucciones. Ok, No sé si se entiende así. ¿Sí? sí, profe.
¿Cómo vamos, chicos? Jóvenes, el profesor